Amén, mis hermanos. Buenas noches. Vamos a ver un poquito el mensaje. Vamos a mirar el título. El título es La unanimidad y aspectos cruciales del libro de Hechos. Y quiero comentarles que el tema del libro de Hechos es la propagación del Cristo resucitado. Ojalá lo pudieran anotar. El tema del libro de Hechos es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu mediante los discípulos para producir las iglesias, el reino de Dios. Entonces vamos a ver el título de esta noche: el Cristo resucitado, ascendido y todo inclusivo. Es un tema verdaderamente para, para masticarlo y masticarlo y masticarlo. Pareciera ser que ya hemos escuchado del Cristo resucitado, del Cristo ascendido y todo inclusivo, pero esta es una visión muy interesante, hermanos. Voy a mostrarles la estructura de este mensaje. La primera sección dice que el Cristo revelado en Hechos está en resurrección. Esa es la primera sección. La segunda sección nos dice el Cristo revelado en Hechos está en ascensión. Y la tercera sección que vamos a revisar esta noche es el Cristo revelado en Hechos, es el Cristo todo inclusivo. Y acá vamos a hacer un pequeño análisis de este Cristo revelado en Hechos, que es el Cristo todo inclusivo. Hay 8 aspectos. El Cristo, que es el autor de la vida; el Cristo, que es el siervo de Dios; el tercero es el Cristo, es el príncipe y salvador; el cuarto, Cristo es el Hijo del Hombre; quinto, Cristo es Dios; sexto, Cristo es el Señor de todos; 7, Cristo es el juez; y 8, Cristo es el Señor Jesús, aquel que es objeto de la fe de los creyentes. Y si ustedes siguen la secuencia, fíjense que es una secuencia lo que estamos viendo en estos 8 puntos. Es el autor de la vida, ¿no es cierto? Póngase en el Edén. Es el siervo de Dios que vino a cumplir su labor. Es el príncipe y salvador. Cuando lo analicemos, van a ver cosas preciosas. Él es el príncipe por un lado, pero a la vez es el salvador del hombre. ¿Y cómo hizo todo eso? ¿Cómo lo llevó a cabo? Siendo el Hijo del Hombre. Pero él nunca dejó de ser Dios. Luego es el Señor de todos. Posteriormente, en el tribunal de Cristo, él será el juez. Y Cristo finalmente es el Señor Jesús, aquel que es objeto de la fe de los creyentes. Y ahí tenemos un cuadro de todo lo que esta noche vamos a revisar. Así que lo importante, lo importante que tenemos que ver es que no se propaga en Hechos un movimiento o una visión religiosa. Los discípulos propagaron al Cristo resucitado en su ascensión. Él está siendo propagado aún. Por eso que el libro de Hechos no ha concluido. Y sus salidas son desde la eternidad
y continúa saliendo. Sus apóstoles hicieron su labor y aquí estamos en la continuación del libro de Hechos. Y esto continúa hasta que lleguemos a la Nueva Jerusalén. No sé si me siguieron la secuencia, pero sus salidas, se refiere al Señor, continúa saliendo, porque no ha concluido su plan. Él continúa saliendo. Y ya vamos a ver algunos detalles bien interesantes, sobre todo de la etapa previa a que el ministerio se desarrollara, ¿no? Ahora, los 4 evangelios, hermanos, nos muestran al Cristo encarnado en su vivir humano, al Cristo crucificado, sobre todo al Cristo resucitado y ascendido. Pero el libro de Hechos eh, nos sigue mostrando a nuestro Cristo en función. Y eso es un poquito lo que vamos a revisar esta noche. Entonces el título, como decíamos, es el Cristo resucitado, ascendido y todo inclusivo. Ahora, la primera sección vimos que es el Cristo revelado en Hechos, está en resurrección. Si miramos un poquito lo que el Señor nos muestra en los versículos de Hechos 1:3, podemos ver, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante, y este número es bien importante, 40 días. 40 días estuvo apareciéndoles. ¿Qué significa apareciéndoles? Que había momentos que aparecía y había momentos que desaparecían, ¿no? Hablándoles de lo tocante al reino de Dios. Bien, el versículo 2:32 de Hechos nos dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y aquí comienza una función que es muy importante. Después tenemos Hechos 3:15. Dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Fíjense que hay 2 hechos acá que la palabra nos está haciendo ver. Primero, primer hecho, el Cristo, el Cristo resucitado. Y el segundo hecho es que somos testigos, hermanos. ¿Y de qué deberíamos ser testigos? ¿De que yo le prediqué a tal persona, que yo gané a una persona más para la iglesia, de mis éxitos? No, debemos ser testigos del Cristo resucitado. Hay muchos que se dicen incrédulos que no creen que Cristo resucitó. Pero ¿quién les predica, hermanos? Lo mismo pasa con los jóvenes. No saben. Y la ignorancia es muy atrevida, hermanos. Pero Él es la verdad. Y si uno conoce la verdad, no anda dando ahí palos de ciego, ¿no? Como dicen. No, uno va en pos de esa verdad. Es atrayente la verdad. Fíjense que se les presentó vivo, decíamos acá, lo acabamos de leer, se le apareció a sus discípulos por 40 días. Él usó estos 40 días para entrenar a los discípulos. Y esta es otra palabra, yo diría, clave dentro de lo que estamos viendo. Él estaba vivo, resucitó. Nosotros debemos ser testigos de qué? Del Cristo resucitado. Pero no fue así nada más. Ah, ya, tengo que hacer esto y voy y lo hago. No, el Señor los entrenó. ¿Por qué creen ustedes que el ministerio tiene 7 fiestas en el año donde hay conferencias,
hay entrenamientos, ¿no? Hay íteros, entrenamiento para los hermanos que servimos. ¿Por qué cree usted? Porque necesitamos ser entrenados. Necesitamos. Y si miramos el mensaje anterior, ¿qué decía? Que debemos trabajar arduamente en la palabra. ¿Quién nos enseña eso, hermanos? Muchas veces creemos que arduamente trabajar en la palabra es leerla. Hay gente que yo he conocido que 50 años leyó la Biblia. Y cuando uno le hace una pregunta, perdón, muy sencilla de lo que el ministerio nos ha enseñado, no entienden nada. Entonces, cuán importante es lo que nos presenta esto en esos 40 días. Y no solo los entrenó en cuanto a formarlos, dirigirlos y enseñarles lo que tenían que hacer. El entrenamiento tenía un trasfondo muy importante. Yo se los leí. De repente se aparecía y de repente se desaparecía. ¿Por qué? Porque ellos ya lo habían visto. ¿Usted se imagina haber visto a una persona que hizo todo lo que sabemos que hizo el Señor y de repente, ¡blum!, se desaparece? Sería un dolor muy grande para nosotros, una pérdida. Pero Él nos decía, tranquilos, yo estoy en ustedes, ustedes están en mí, y Él aparecía, les hablaba, les explicaba, les enseñaba y después desaparecía, pero no es que se iba, no, estaba ahí. ¿Para qué? Para que continuaran en este aprendizaje. Eso tiene una, no sé, a mí me tocó mucho de este mensaje, ¿no? Y cuando uno lee, por ejemplo, dice, en la letra A, por medio de la muerte, Cristo entró en otra esfera, la esfera de la resurrección. Y la resurrección no es un hecho, algo que ocurrió. La resurrección es una persona. Él dijo, yo soy la resurrección. Entonces, ¿cuán importante es esto? Entonces, el número 1 dice, debido a que Cristo es el viviente con una vida indestructible, la muerte no puede retenerlo. Oh Señor. El número 2 nos dice que Él se entregó a la muerte. Fíjense, pero la muerte no tuvo manera de retenerlo. Eso lo sabemos, lo hemos escuchado. Más bien dice, la muerte fue derrotada por Él y Él se levantó de la muerte. Entonces, oremos para que en su misericordia podamos ver al Cristo al Cristo que estamos revisando, ¿no es cierto? Resucitado en el libro de Hechos. Yo diría en estos tres aspectos: resucitados, ascendido y todo inclusive. Eso es muy importante, hermanos. El punto B dice necesitamos, y cuando hablamos de necesitamos es porque no lo tenemos. ¿Qué necesitamos? Es la primera pregunta que yo me hago cuando empiezo a leer algo y me dice necesitamos. ¿Qué necesito, Señor? Lo que tú necesitas es conocer a Cristo en el poder, la esfera y el elemento de su resurrección. No vamos a entrar, es un poquito largo. Entonces, en el C dice, la resurrección de Cristo era el enfoque del testimonio de los apóstoles. ¿De qué hablaban? ¿De qué testificaban? De la resurrección de Cristo, del Cristo resucitado, de todo lo que Él había hecho, padecido, etcétera, pero sobre todo, y lo más importante era, de su resurrección. Entonces, la resurrección de Cristo, que era el enfoque del testimonio de los apóstoles, nos muestra
en el punto 1, que Dios glorificó a su siervo Jesús por medio de su resurrección. Y ahí hay aspectos importantes. Por ejemplo, lo importante que es conocer a este Cristo, ¿no es cierto? En el punto 1 que acabamos de leer, tenemos Juan 17:1, que nos dice: oh Padre, glorifica a tu Hijo, glorifica a tu Hijo. Y ahí está que Dios glorificó a su siervo. Eso lo dijo en Juan 17, antes de que fuera incluso a la cruz. Y el Padre lo glorificó. Dios glorificó a su siervo Jesús por medio de su resurrección y ascensión. En Hechos 17 y 18, nuestro evangelio no es de un Cristo crucificado, sino de un Cristo resucitado. Por tanto, la resurrección del Señor Jesús nos conduce de vuelta a su encarnación, su humanidad, su vivir humano y la muerte que Dios dispuso. Y nos lleva adelante a su ascensión, su ministerio y su administración en el cielo y a su regreso. Entonces, su resurrección permitió al Padre aprobar al Hijo y todas las cosas que él hizo. Él es aprobado por el Padre, por lo tanto va y toma su lugar. Que ya lo vamos a ver. Toma su lugar. Bien, la segunda sección nos dice: el Cristo revelado en Hechos está en ascensión. Hermanos, sin la resurrección, la ascensión no tendría un valor significativo. ¿Cuán importante es la resurrección? Entonces, mientras que la resurrección es un asunto de vida, dice el punto A, la ascensión de Cristo es un asunto de posición y la posición es un asunto de autoridad. Por lo tanto, Cristo toma posición en el lugar que le corresponde, en el trono, ¿no es verdad? Entonces, esta resurrección le da un paso muy importante. No solo le dio la vida, ¿no es cierto? Sino que también le dio la posición. La pregunta es, ¿eso solo fue para él? Nosotros sabemos que no. Y es lo que vamos a ver a continuación. Dice: la ascensión del Señor fue su iniciación en su vivir y ministerio en los cielos. Esta iniciación lo introdujo en una esfera, es decir, en los cielos, donde ahora él tiene su vivir y está ministrando. Él está en ascensión como cabeza. ¿Solo? No. Nosotros, como su cuerpo, también estamos en ascensión. Y esto es algo precioso. En Efesios 2 nos confirma lo que les estoy compartiendo, hermanos. Entonces, es muy importante, ya que en esta esfera que estamos hablando, en esta esfera de la ascensión, Él, como hombre lleno de divinidad, está ocupado con su ministerio celestial. En este momento el Señor está trabajando, por eso Él dice: mi Padre, yo no descansamos. Nosotros pensamos que, ay, como no he tenido nada nuevo, qué sé yo, no entendí nada, Él no está trabajando, Él está trabajando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrirnos a Él, preguntarle a Él, inquirir, como nos enseña la palabra. Así Él va a poder actuar en nosotros y hacernos notar las cosas que Él quiere o que nosotros no hemos entendido. Por eso que en ese ministerio celestial que Él está desarrollando, Él es el ministro celestial. Y este ministro celestial está viendo dos cosas que son importantes. Por un lado, la vida.
Y por otro lado, la herramienta que nos permite que esa vida llene todo nuestro ser, que es la gracia. Entonces, Él como vida y como gracia está cumpliendo su ministerio celestial, lo está llevando a cabo en cada uno de nosotros, hermanos. El punto C dice que la ascensión del Señor lo introdujo en una nueva etapa, la etapa de un hombre resucitado que vive en los cielos como centro de la administración de Dios. Esto creo que habla por sí solo y nos dice que aquel que resucitó ahora está sentado en los cielos a fin de ejecutar la administración de Dios. Eso es vital para la vida de iglesia, pero tenemos que considerarlo, tenemos que buscarlo. Y nos hablaban en la semana anterior de la oración, nos hablaban de la palabra y nos hablaban del espíritu. ¿Y qué es primero? La palabra nos abre todo para que podamos entrar en la oración. Por eso el orar, leer es muy importante, ¿verdad? Y eso nos hace tocar el espíritu. Y el espíritu de la palabra se hace manifiesto para nosotros, por lo tanto nos lleva a orar más y así ese ciclo virtuoso se va dando, ¿no es cierto? Por esa razón es tan importante que este Cristo resucitado que ascendió a los cielos a fin de ser exaltado por Dios y recibir el reinado, el señorío y la autoridad como cabeza sobre todas las cosas, se ponga en acción. Y aquí él tiene dos cargos, por decirlo, dos tareas. Uno, la de ser gobernador sobre todo, el rey de reyes y señor de señores. Pero también él tiene una segunda tarea que es cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, es vital que veamos esto. Él está trabajando, están pasando cosas, hay guerras por allá, hay guerras por acá, N cosas que nosotros sabemos, el ataque a los jóvenes, a los niños, etc. ¿Usted cree que el Señor no está haciendo nada? Él está haciendo. Pero Él no hace nada por sí solo. Él lo hace mediante el cuerpo. Necesita que nosotros nos dispongamos, hermanos. Y seguimos adelante, hermanos. El punto D dice, el Cristo ascendido también ha obtenido el trono, la gloria y toda la autoridad en el universo. ¿Y eso conlleva qué? Que el Cristo ascendido, que es el Señor de todos, para poseerlo todo, es el que posee todas las cosas. Él es el que posee, por ejemplo, Colombia. Él posee Perú, Chile. Él posee toda la tierra, porque todas las cosas son de Él. Pero Él, por su justicia, necesita que nos pongamos en acción. No por nosotros mismos, sino dejándonos guiar por este Cristo ascendido. Qué importante, hermanos. Dice el punto E1, dice, el señorío de Cristo es uno de los aspectos más importantes de lo que Él ha obtenido en su ascensión. ¿Por qué? Porque mediante esto, Él está en el trono sentado para llevar a cabo su ministerio. Y eso es lo que nos permite avanzar. A pesar de las circunstancias, a pesar de todas las situaciones que conocemos que están pasando en distintos lugares del mundo, a pesar de las cosas climáticas, de lo que usted me diga, Él está atento a todo y Él está trabajando en eso. Y necesitamos creer que en esto Él está en función. Dice el punto 2, puesto que el señorío de Cristo fue plenamente establecido en su ascensión, nosotros, los miembros de su cuerpo, necesitamos aprehender este hecho celestial.
Aprender no es solamente un tema de aprenderlo con mi mente, ¿no? Aprender es tomarlo para nosotros, que se haga nuestro. Eso nos va a hacer cooperar con Él. Y el último punto de esta sección dice que el Cristo ascendido es el ungido de Dios para llevar a cabo la comisión de Dios a fin de llevar a cabo la propagación del Evangelio y la edificación de la iglesia. Y ahí tenemos los dos puntos que de alguna manera nos está dando el Señor como tarea. Entonces, perdón, el Cristo ascendido es el ungido de Dios. Él lleva a cabo la comisión de Dios. ¿Y cuál es esa comisión? La propagación del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Cristo ascendido. El Cristo resucitado, ascendido, y ya vamos a llegar al tercer punto, todo inclusivo. Entonces, con eso se llega a la edificación de la iglesia, que es el contenido que Él quiere tener como meta, su economía, y eso necesita el tercer paso, la tercera sección, que nos dice, el Cristo revelado en Hechos es el Cristo todo inclusivo. Y aquí tenemos 8 aspectos de lo que es este Cristo todo inclusivo. El primero nos dice que Cristo es el autor de la vida. ¿De qué vida? De la vida Zoe, de la vida increada. Entonces, Él es el origen o el originador de la vida. Él es el autor, el líder principal en vida. Eso lo vemos ahí en el versículo 15, ¿no es cierto? En Hechos 3 vemos algo que es muy importante. Pedro sana a un cojo. ¿Y qué es lo que logra ahí? En Hechos 3 lo habíamos visto, me parece 3. Mas vosotros negaste y matasteis al autor de la vida, que en Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, él siempre, bueno, lo que les enseñó a sus discípulos, que testificaran de ese Cristo todo inclusivo. Entonces, ¿qué necesitamos ver? Necesitamos ver a este Cristo. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Que esa impartición de vida a otros, la cual consiste en propagar a Cristo, para tal propagación necesitamos al Señor como autor de la vida, la fuente de vida. Entonces, como autor de la vida, Cristo es el santo y justo. Entonces, el dar esta sanación al cojo, eso lo llevó a dar testimonio del autor de la vida. El punto B, Cristo es el siervo de Dios. Entonces, como descendencia de Abraham y siervo de Dios, Cristo es aquel en quien todas las familias de la tierra serán benditas. Todas las razas, colores, nacionalidades, etc. Todas serán benditas. Obviamente, si lo recibimos. Dios envió al Cristo ascendido de regreso como bendición al derramar el Espíritu en el día de Pentecostés. Por tanto, el Espíritu que Dios derramó era el Cristo a quien Dios resucitó y exaltó a los cielos. Este es el Cristo, siervo de Dios. La tercera función del Señor es: Cristo es el príncipe y salvador. Dios lo exaltó al hombre Jesús, poniéndolo como líder supremo, como príncipe, como soberano de los reyes, para que gobierne sobre el mundo, y como salvador, para que salve al pueblo escogido de Dios. Esas dos tareas las está haciendo.
en este momento Él está ejerciendo esas funciones. Como príncipe está relacionado con su autoridad y como Salvador está relacionado con la salvación que Él efectúa. Entonces Él gobierna soberanamente sobre la tierra con su autoridad a fin de que haya un entorno adecuado para que el pueblo escogido de Dios reciba la salvación que Él efectúa. La cuarta característica de este Cristo es que Él es el Hijo del Hombre. Estamos hablando del Cristo todo inclusivo. Todos los aspectos que conllevan, que hacen que Cristo sea ese Cristo todo inclusivo. Aquí tenemos en Hechos 7:56, revela que Cristo es el Hijo del Hombre, de pie a la diestra de Dios para ser el consuelo, ánimo y fortaleza de aquel que muere como mártir a causa de él. ¿Se acuerdan? En este versículo, Esteban vio al Hijo del Hombre en el cielo. No vio a Dios, vio al Hijo del Hombre, a este Cristo en esta esfera como Hijo del Hombre. Él lo vio ahí y el Señor estaba pendiente de lo que estaba viviendo Esteban. No estaba solo Esteban, el Señor estaba ahí. Entonces, Esteban vio al Cristo ascendido como Hijo del Hombre. Y esto indica que el Cristo, quien está en los cielos, todavía tiene su humanidad. Él todavía posee su naturaleza humana. Y eso es maravilloso, ¿no? Tenemos el punto E que dice que Cristo es Dios. O sea, Cristo como nuestro Dios es aquel que compró la iglesia, puesto que ganó la iglesia con su propia sangre. Dios no tiene sangre, pero cuando Él se encarnó, Él sí tuvo sangre. Entonces Dios obtuvo, compró y redimió la iglesia con su propia sangre, es decir, la sangre de Jesús, su Hijo. Es así como Él pagó el precio que nos correspondía a nosotros pagar, Él lo pagó por nosotros. Y Cristo murió en la cruz como Dios hombre. Y la sangre que Él derramó allí por nuestra redención no solo era la sangre del hombre Jesús, sino también la sangre de ese Dios hombre. Entonces, la sangre mediante la cual Dios ganó la iglesia es la propia sangre hoy de Dios. Qué precioso, hermanos. Y tenemos los últimos 3 puntos que nos hablan de que Cristo es el Señor de todos. Y todos en Hechos 10:36 se refiere a todos los pueblos. 1 Timoteo 2:4, interesante para leerlo y orar leer. El Cristo ascendido, perdón, es el Señor de todas las diferentes razas y pueblos que hay en la tierra. Con respecto a Dios, no hay acepción de personas. Y esto es muy precioso, hermanos. Si vemos, a mí me ha tocado ir a Anaheim y ahí usted ve distintos tipos de nacionalidades, etcétera, ¿no? Pero un solo cuerpo. Eso es lo precioso, hermanos. El Cristo ascendido entonces, el Señor de todas las diferentes razas, como dijimos. Con respecto a eso, no hay excepción de personas. El siguiente punto es que Cristo es el juez. Y ya estamos llegando a la etapa final. Cristo es el que Dios ha designado por juez de vivos y muertos. O sea, Cristo es el varón que juzgará al mundo, varón designado por Dios en justicia y demostrado por el hecho de que Dios lo levantó de los muertos. Cuán importante es eso. Y finalmente, el último punto y lo que describe es que Cristo es el Señor Jesús, aquel que es objeto de la fe de los creyentes. Creer en el Evangelio consiste principalmente en creer en Jesucristo. Por eso, ¿qué es lo que
testimonian o predican el Evangelio realmente es a este Cristo resucitado. Y finalmente, creer en el Señor Jesús consiste en estar firmes en la persona de Cristo y en todo lo que Él ha realizado, los cuales constituyen la creencia, la fe de la economía neotestamentaria de Dios. Cuando el carcelero le pregunta a Pablo, y con esto terminamos, ¿qué tenía que hacer para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Con todo esto que hemos visto, hermanos, solo me queda decir qué Cristo tenemos nosotros. ¿Qué Cristo tenemos? Amén, hermanos.